Cuando los rayos de sol atravesaron el horizonte, ya había un hombre de pie en el muelle. Aunque generalmente era alegre y sonriente, esta mañana en particular miró fijamente hacia la distancia. La expresión de su rostro reflejaba bien sus pensamientos, pues en ese momento estaba reflexionando sobre el sentido de la vida. El sol se elevó sobre su cabeza y el cabello ya rojo del hombre pareció literalmente estallar en llamas. Era de estatura alta, con una especie de presencia majestuosa a su alrededor, y tenía un bigote largo y de aspecto peculiar. Rara vez le molestaban las dudas o el desaliento, pero hoy se había despertado con pensamientos como: ¿para qué necesito todo esto? ¿Cuál es el punto? Entonces de repente apareció en su mente una frase que aterrorizó al maestro: una crisis creativa. El pensamiento apenas había comenzado a entrar en la cabeza del hombre cuando algo chapoteó cerca de la orilla. Sorprendentemente, el sonido distrajo al hombre mientras miraba hacia abajo y pensaba para sí mismo: ¡oh, pez! La sonrisa habitual y la mirada de entusiasmo regresaron al rostro del hombre y se alejó enérgicamente del muelle. Entonces el hombre irrumpió literalmente en su taller y se puso manos a la obra de inmediato. Todo este tiempo la palabra pez repetidamente dio vueltas en su cabeza. Ya no le molestaban pensamientos tan pesados como el sentido de la vida. En los suburbios de Boston, los rayos de sol de la mañana apenas comenzaban a brillar a través de la niebla entre los edificios. Con la cabeza inclinada hacia abajo, un hombre caminaba junto a la calle. No parecía un vagabundo, ni siquiera intimidante, a pesar de su atuendo holgado. La silueta y el andar del hombre parecían dar a entender que llevaba una especie de carga insoportable a la que ya se había resignado a hacer. El viajero salió al río y luego se trasladó a lo largo de la costa hasta la bahía. Nadie más estaba allí a una hora tan temprana y el hombre simplemente se sentó junto al agua. Estaba a punto de quitarse la capucha cuando escuchó pasos detrás de él. Un anciano local había venido a pescar y se detuvo junto a él. Luego comenzó a hablar sobre algo. El pescador claramente solo necesitaba a alguien que lo escuchara y no necesariamente participara en una conversación activa. Usando su caña de pescar, contó historias sobre su vida, ocasionalmente mirando al extraño. Como dicen, al menos estoy hablando con alguien después de todo. El viajero fue el último que necesitó compañía adicional en este punto, por lo que lentamente comenzó a levantarse para irse. Se notó su movimiento, pero justo en ese momento el anciano empezó a recibir mordiscos en el cebo. El viajero estuvo a punto de aprovechar la oportunidad y hacer su salida, pero entonces el pescador empezó a hablar sobre el sentido de la vida. Estas palabras por sí sola hubieran estado bien, pero luego, para colmo, el anciano sacó el cebo del agua y rápidamente estaba intentando sacar el primer pez del anzuelo. El encapuchado respiró hondo y le preguntó al anciano si sabía sobre el sentido de la vida. Por alguna razón, este último se ofendió por esta pregunta y comenzó a murmurar para sí mismo. Entonces el anciano decidió usar su carta de triunfo y se quitó la capucha. En lugar de una cabeza humana, tenía una de pez. La criatura se acercó silenciosamente al anciano tembloroso. Este último ya se había puesto a rezar y señor pez le quitó lo que capturó y lo arrojó al agua. Amo a este chico. De hecho, tuve la suerte de conocerlo justo antes de que lo colocaran en la fundación. Es bastante callado y puede estar un poco irritable si se le hacen preguntas estúpidas, como si puede o no hablar con los peces. Actualmente se encuentra en el sitio 19 de la Fundación SCP y figura bajo el número 527. El objeto está clasificado como Euclides y tiene un cuerpo completamente humano, con la excepción de su cabeza, que es como la de un pez, específicamente el barbus verde. La altura del humanoide es de aproximadamente 5 pies y medio. A pesar de su estructura anómala, el señor pez lleva una vida completamente humana. Es capaz de hablar, ver, oír, etc. Los documentos de la fundación indican que la cabeza de SCP-527 realiza funciones similares a las de una cabeza humana, y en lo que respecta a su cuerpo, no se desvía en absoluto de la forma masculina habitual del Homo sapiens. Además, el objeto vive en una cámara humanoide estándar. SCP-527 parece llevar una vida completamente normal. Come, duerme y, en general, satisface todas las demás necesidades fisiológicas y psicológicas. No se indica si consume únicamente alimento humano o si también disfruta de gusanos y plancton. Al parecer, todo su tema de los peces termina con la aparición de su cabeza. El señor pez fue descubierto en Boston en 2002. 2 años después fue llevado al sitio 19. Aún se desconoce dónde había estado el objeto todo este tiempo, así como que qué sucedió con él. Durante su examen inicial, los científicos notaron un tatuaje en la planta de su pie izquierdo. Se manifestó que el objeto era señor pez de la serie Pequeños Caballeros del Dr. Wondertainment. Conociendo las características de otras entidades anómalas en la lista, los científicos solicitaron un documento adjunto a SCP-527. El señor pez proporcionó un documento con una lista de todas las historias y texto estándar de su creador. Además de su contención, el objeto había sido entrevistado por primera vez por el Dr. Baker. El señor pez cooperó voluntariamente, aunque no exactamente con mucho entusiasmo. El médico planteó una serie de preguntas para identificar y evaluar las propiedades y características anómalas de SCP-527.
SCP-527. Resulta que no puede respirar bajo el agua y no posee ninguna habilidad especial para nadar. Además, el señor pez no puede comunicarse ni establecer contacto con las criaturas que viven en el agua. El científico especuló que SCP-527 pudo haber adquirido su cabeza después de ser atacado por algún pez o estar expuesto a una anomalía marina, pero SCP-527 rechazó esta idea, alegando que se había visto así desde sus inicios. No se indica si el señor pez nació en el sentido habitual de la palabra y creció como cualquier persona, o si realmente fue creado de esta forma, que es más probable. El sujeto también afirma no tener propiedades o habilidades anómalas. Aparentemente, es solo un tipo con cabeza de pez. El tema había sacado a relucir a los otros pequeños caballeros. Se quejó de que los caballeros Mentiras, Rayas, Caliente y Dulce obtuvieron campanas y silbidos interesantes, pero a él solo le dieron una cabeza de pescado. SCP-527 había mantenido la compostura, respondiendo todas las preguntas del científico hasta que le preguntaron sobre el motivo de su aparición. El investigador tenía curiosidad por saber si el señor pez sabía por qué su creador lo hizo de esa manera. El objeto se agravó un poco, pero la idea principal dentro de su respuesta todavía era muy cortante y seca. No tenía idea en absoluto. Hablando de SCP-527, me gustaría hablar sobre el circo de lo inquietante de Herman Fuller. También hay un pez persona entre sus artistas. Según el cartel del evento, esta criatura nació en las mismas profundidades del océano y también tiene cuerpo humano y cabeza de pez. Aparte de las similitudes en apariencia, en realidad no hay razón para pensar que pueda haber alguna conexión entre los dos. Además, el señor pez tiene el logo de Wondertainment estampado en su cuerpo y ha proporcionado el papel que lo acompaña. Por supuesto, no se puede excluir simplemente la posibilidad de que estas insignias hayan sido falsificadas. Tengo otra observación con respecto a la contención de SCP-527. En primer lugar, no está claro qué sucedió exactamente desde el momento en que se descubrió el objeto, desde 2002 hasta su contención en 2004. ¿Estaba bajo vigilancia y se le permitió vagar por Boston? ¿O realizaron experimentos e investigaron? ¿Qué tipo de pruebas existirían si el hombre ni siquiera tuviera propiedades anómalas? Además, la ubicación de los otros pequeños caballeros está clasificada. Parecería que todos están ubicados en el pabellón 8 del sitio 13, un dato adquirido gracias al autor de Señor Vida y el Señor Muerte. Sin embargo, el señor pez por alguna razón se quedó en la zona 19. De hecho, es bastante plausible que se haya tomado una precaución contra el efecto señor coleccionista, si se quiere llamar así. Una vez escuché una historia sobre lo que sucede después de reunir todos los objetos de esta serie. La persona que hizo esto se despertó en medio de la ciudad con una lista de pequeños caballeros en su bolsillo. Esta persona no recordaba quién era ni qué estaba pasando. Entonces vio finos hilos que se extendían desde él hasta varios objetos, y el hombre de repente se dio cuenta de que era el señor coleccionista. Le dio un pequeño tirón a las cuerdas y así todos los objetos estaban en sus manos. Entonces la gente empezó a exigir que les devolvieran sus cosas. Surgió un pensamiento en la mente del hombre de que debía estar haciendo algo mal y que había sido otra persona antes. Un hombre trató de recuperar su nombre pasado de las profundidades de su memoria con la ayuda de una cuerda, pero lo único que recibió fue una serie de números y letras. Ahora detenido, el señor coleccionista solo está preocupado por dos cosas: sus objetos perdidos y el último recuerdo de su antigua identidad. No podía entender qué significaba este O5-4. Ahora no puedo fingir que esta historia es cierta, pero Wondertainment por alguna razón está recuperando toda la colección. En realidad ya estamos en el tema de este bromista del mundo SCP. ¿Por qué el Dr. Wondertainment crearía una criatura anómala con lo único que distingue de una persona común como una cabeza de pez? Se puede suponer que el creador experimentó una crisis creativa o simplemente decidió que se burlaría de la fundación. Después de todo, ¿por qué todo debería tener un propósito detrás? El creador quería ser el hombre con cabeza de pez y así lo hizo, ya sea con fines de diversión o por puro aburrimiento. Y dado que el personal de la fundación está tan acostumbrado a anomalías complejas y peligrosas, ahora no pueden aceptar la simplicidad de la naturaleza y apariencia de SCP-527. Él es literalmente solo un hombre con cabeza de pez. Pero ¿sabes qué más te vino a la mente? ¿Desde cuándo tomamos la palabra de humanoides anómalos? Quizás este sinvergüenza esté mintiendo sobre todo. ¿Qué piensas sobre esto? Házmelo saber abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Mientras tanto, me voy a pescar.